Buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, buenas tardes, dependiendo en el momento que les están pasando este video. Vamos a dar inicio a la segunda clase de Introducción al Estudio de la Cultura y la Sociedad, ¿sí? Les recuerdo, mi nombre es García Cristina. Les voy a pasar a compartir pantalla para esta segunda clase. En esta segunda clase vamos a reforzar el contenido de la anterior, ¿sí? Los conceptos primordiales como hegemonía cultural, y vamos a tratar de relacionarlo con el concepto de masculinidades, ¿sí? Bueno, acá está la introducción, están viendo la introducción a nuestro PowerPoint, a nuestra clase. Les hice un rejunte de conceptos que yo considero que son importantes y que tenemos que tener en cuenta para poder realizar las actividades número 3 y número 4 del cuadernillo, ¿sí? El concepto de género, el concepto de sociedad civil, el concepto de cultura y el concepto de violencia simbólica. Si quieren pueden ir anotando en sus cuadernillos, pueden ir anotando la explicación que les voy dando de ellos, ¿sí? Para poder realizar después la actividad número 3, por ejemplo, que tiene 7 consignas en las cuales le pregunta sobre las desigualdades de género, sobre la sociedad civil, sobre la hegemonía cultural, sobre la violencia simbólica. Son todos conceptos de la sociología, de la antropología, ¿sí? De teóricos que van analizando, como en el caso anterior, de la clase anterior, la sociedad, dependiendo de cada contexto histórico, ¿sí? El género es un concepto inclusive que hoy en la actualidad está muy en boga, ¿sí? Han sido retomados por movimientos feministas o perspectivas de análisis feministas de la sociedad de principios del siglo XXI. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones, eso es importante, que se le da a una persona por el solo hecho de tener un género femenino o masculino, ¿sí? Esa es la diferencia sexual. Lo que se postula desde las ciencias sociales y desde la perspectiva feminista, vuelvo a retomar, es justamente que no existe solo una cuestión binaria del género, donde solo existen dos géneros, sino que hay una diversidad de género, ¿bien? Por eso se habla de diversidad de género. Luego pasamos al concepto de sociedad civil, que también define Antonio Gramsci, que lo vimos en la clase anterior, y acá me interesa que presten atención a qué nos referimos cuando hablamos de sociedad civil. ¿Quiénes integran la sociedad civil? Las instituciones económicas, ¿sí? Las instituciones estatales y las instituciones intermedias. Bien, este concepto les va a servir, por ejemplo, para poder realizar el punto 3 de la actividad número 3 del cuadernillo. Después viene el concepto de cultura, ¿sí? Como todo un complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre y la mujer. Y la violencia simbólica. Y acá hago un parate. Tenemos que tener en cuenta que todos estos conceptos sociales no son conceptos estáticos que no cambian en el tiempo. Y dependiendo del contexto histórico que analicemos la sociedad, aparte tenemos que tener en cuenta que no existe una sola sociedad, ¿sí? Hay un sinfín de sociedades en el mundo, ¿bien? La violencia simbólica sería el medio por el cual, ¿sí? Se lleva y se adelante y se consolida, se termina de cerrar una hegemonía cultural. Sería uno de los medios. Si retomamos la definición de la clase anterior, hablábamos de hegemonía cultural en palabritas cortitas como una dominación invisible. Esa dominación invisible se da en nuestra vida cotidiana a partir de roles, ¿sí? De atribuciones, de lo que cada género, cada mujer o varón, si nos quedamos con la idea binaria de lo que es el género, debe cumplimentar o cumplir en una sociedad. Debe ser de tal o cual manera, ¿sí? Entonces, le puse violencia simbólica, la forma de dominación de la sociedad mediante y sobre la cultura, en donde la clase dominante expresa sus proyectos, sus ideas, su forma de ver y entender el mundo, sus valores, sus creencias, la moral, la ética, las instituciones, sus vínculos hacia el resto de la sociedad para que se convierta en la norma o en la regla a seguir. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá vamos a tratar de buscar ejemplos para poder entender. Entonces, la violencia simbólica, retomamos, es una violencia indirecta e invisible, y que por ende no evidenciamos y que estamos siendo dominados y dominadas
mediante ciertas prácticas culturales. La hegemonía cultural que se desarrolla a través de una violencia simbólica, y eso es importante, están interrelacionados, ¿qué nos dice? Nos dice cómo tenemos que ser mujeres, cómo tenemos que ser varones, ¿sí? Hombres, cómo tenemos que ser niños o niñas, cómo nos vinculamos, y si no nos vinculamos de determinada manera, quedamos excluidos de esta sociedad. Sin ir más lejos, podemos ir, por ejemplo, a las identidades de género, ¿no? Eh, mm, la mujer, el hombre, heterosexual, donde se crea una familia, la única familia que debe existir mamá, papá, con las niñas. Hoy decimos en la actualidad y celebramos justamente una diversidad de identidad de género y una diversidad de familias, ¿sí? Bien, nos dicen cómo vestirnos, qué mirar, cómo tener el cuerpo, cómo ser un buen hombre y mujer. Que los niños juegan al fútbol y las niñas a las muñecas, ¿sí? Esta violencia está interiorizada, está naturalizada. ¿Qué significa eso? Que está impuesta, que está sobredada. Las cosas son así y no se pueden cambiar, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Es un concepto de Pierre Bourdieu que habla sobre la violencia simbólica, y de acá lo importante es que la violencia se manifiesta de un modo invisible, a través de diversos campos, como la comunicación, el conocimiento, el reconocimiento o no de los sentimientos, provocando que los sujetos dominados acepten y naturalicen unas condiciones de existencia, una vida cotidiana intolerables, como el control sobre sus vidas o la desvalorización de sus opiniones. Y en el lado derecho les puse una imagen de, por ejemplo, esta imagen analiza la sociedad del siglo XX, europeo occidental, la nuestra también, porque tenemos mucha herencia de esa sociedad europeo occidental, de cómo debía ser una mujer a mediados del siglo XX y que sigue vigente hasta el día de hoy. Por ejemplo, una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar en la casa, ¿no? Bien. Y acá viene una parte importante de la clase que es el intento de unir, de relacionar esta cultura hegemónica que se desenvuelve a través de la violencia simbólica, ¿sí? Con el concepto de masculinidades. Y acá me remito, esto ya es más ligado justamente al género masculino, ¿sí? Y esta idea de incluir este contenido es para que nos podamos interpelar, preguntar a qué masculinidad estoy respondiendo, ¿no? Justamente también existe una masculinidad hegemónica. Si bien este video también se va a pasar en unidades de detención donde tenemos mujeres, también es interesante poder entender esto de la masculinidad hegemónica pensando en nuestros hermanos, en nuestros hijos, ¿sí? En nuestros padres, quizás, o la idea es poder abrir el abanico y, y poder entender que el patriarcado, ¿sí? Como sistema cultural que sostiene, domina y permite un sistema capitalista, no solo perjudica a las mujeres en temas como violencia de género, ¿sí? Sino que también, y tenemos que tener presente que el hombre tiene una situación de privilegio en este sistema capitalista, también perjudica a los varones. ¿En qué? En la exigencia de generar una masculinidad hegemónica. Esa masculinidad hegemónica tiene ciertas características, ¿sí? El hombre debe ser rudo, debe ser agresivo, no debe demostrar sus sentimientos, no puede llorar, no puede tener características, entre comillas, que se les llaman afeminadas, ¿sí? O sea, el hombre patriarcal debe ser heterosexual, ¿sí? Y esto lo van a encontrar justamente también en el cuadernillo con las características de esta masculinidad hegemónica que está impuesta. Ahora, ¿quién nos dice cómo ser? ¿Quién les dice cómo ser varones? ¿Quién les dice cómo ser mujeres? ¿Sí? Entonces, todo este contenido tiene que ver en pensar y repensarnos que existe una diversidad de ser varón, que no existe solo una masculinidad hegemónica. Y acá entran también los movimientos contrahegemónicos que van en contra de esa masculinidad hegemónica. Entonces les voy a pasar a leer esta diapositiva para que la podamos prestar atención, prestenle atención por favor cuando la leo. La cultura hegemónica exalta determinados patrones, atributos y reglas que debe tener un varón y también una mujer.
la asociación de la masculinidad al varón proveedor unido al papel de guardián del hogar y como jefe de hogar, reforzando la imagen de pertenencia de los varones en la esfera pública, dejando a la mujer en un lugar privado del hogar donde naturalmente pertenecen. Hasta este punto podemos ver una desigualdad de género, ¿no? Donde, por el único hecho de ser varón, te atribuye ciertos privilegios, se le atribuye ciertos privilegios, pero también se atribuyen ciertos perjuicios. ¿A qué me refiero con esto? No todos los varones reproducen esta masculinidad hegemónica. Además de esto, también proclaman un tipo de masculinidad sobre muchas otras posibles. Nos estamos acercando a la masculinidad hegemónica. ¿Y cómo entenderla? Esta masculinidad se impone como norma y produce lo que debe esperarse de las personas que se identifiquen como masculinas. Toda versión opuesta que no corresponda o se amolde a ese modelo de masculinidad hegemónica será relegada a un lugar de inferioridad. Un varón, para ser considerado tal, debe demostrar continuamente que no es un niño, que no es una mujer y que no es homosexual. Acá, por ejemplo, les dejé unas imágenes donde en la izquierda vemos cómo ese varón hegemónico, en el intento de cumplimentar estas exigencias del patriarcado, de cómo debe ser una hegemonía, una masculinidad hegemónica, se lo ve medio en perjuicio, ¿sí? Con una mochila grande sobre él. En el lado derecho vemos cómo la sociedad impone roles a los distintos géneros. Por ejemplo, existen acá, vemos solo dos géneros, varón o mujer, y que el niño debe solo jugar con autos o ser constructor, y la niña tiene solo que jugar con la cocinita o ser coqueta. Ya desde chiquito se nos va imponiendo ciertos roles sociales y el lugar que debemos, para ellos, ¿no?, ocupar en la sociedad. Hasta acá mi clase. La idea de esta segunda parte y de este contenido del cuadernillo es que ustedes puedan preguntarse, ¿sí?, y entender que existen una diversidad de género, ¿sí?, que no existe solo una masculinidad hegemónica, ¿bien? Y les vuelvo a dejar la frase de Gramsci que dice: no te olvides, lo importante no es solo entender el mundo de otro modo, sino también hacer algo para cambiarlo. Bueno, estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Los saludo con un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente.